Sobre la imponente cordillera occidental, a una altitud de 1536 metros sobre el nivel del mar, se deja ver el municipio El Rosario, en el departamento de Nariño. En este municipio, según su cédula, nació mamá un 20 de mayo de 1920. Habitaban en una casa de bareque y paja en la zona rural, en un punto llamado El Desterrado, nombre que le había colocado don Cecilio, mi abuelo materno, al lugar donde vivían. Contarles algo de Darky, mi hermano mayor. Desde pequeño, serio, trabajador, respetuoso, algo callado, pero con características que le valieron la confianza de los jefes en su trabajo y le dieron la oportunidad para progresar. Llegó a ser el soporte económico y anímico más importante de mamá. En pocas palabras, el hijo responsable, recto y justo que toda madre anhela tener. Soy Darky Hidalgo Gamboa Martínez, hijo de Margarita Martínez, segundo hijo de su matrimonio con mi finado padre, que en paz descanse. Margarita Martínez, mi querida madre, como persona tan importante en mi vida, fue quien me colaboró y me ayudó para ingresar a un trabajo, el cual fue el sustento de ahí en adelante. Me siento muy agradecido de ella. Margarita Martínez, mi madre, con su sacrificio, ayudaba en el seno del hogar a mis otros hermanos menores. Muy feliz, obtuve trámites de matrimonio y desde ese momento pues tuve que ausentarme con el compromiso que había adquirido. Sin embargo, seguía pendiente de mi madre Margarita, de mis hermanos menores, colaborándoles en todo lo que podía. Todos tenemos una maleta de recuerdos y la relación de los recuerdos y los sentimientos traicionan de alguna manera al ser. Y por mucho esfuerzo que se haga, las lágrimas siempre asomarán frente a la realidad. Escribir sobre quien me dio la existencia y lo que giró alrededor de ella, hablar de su actitud frente a la vida y su sencilla pero fuerte personalidad, realmente se queda corto. Yo soy Víctor Raúl Martínez, el esposo de Jordania Gamboa. Conocí a Margarita en el año de 1996, cuando Jordania me la presentó, aquí en Piendamó, Cauca. A mí siempre me ha parecido una persona muy seria, una persona muy respetuosa. Está mal mentalmente, está, como se dice, paralizada porque no tiene movimiento en las piernas, en los brazos, hay que estarla ayudando. Y es una persona que necesita el cuidado de todos nosotros. Siempre tuvimos buena conversación, una buena amistad con ella. ¿Algún buen recuerdo? Claro, recuerdo muchos porque ella era una persona que le sacaba gusto, como se dice, a la vida, le gustaba chancearse con nosotros. Y nunca, en el caso mío, nunca la vi así de mal genio, ni de verla pues brava. Por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero. Por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos uno por uno el corazón entero. Hijo de Eleuterio González y Ana Betania Gamboa. El recuerdo que yo tengo de mi abuela, mi mamita, pues son muchos. La figura que puedo escribir es como una mujer fuerte, un carácter fuerte, emprendedora, una mujer de decisiones. Frases que yo haya recogido de la vida de mi mamita, diría yo que una vez nos dijo: yo nací para mandar, no para que me mandaran. Y eso creo que uno debe tenerlo claro en la vida, o sea, a partir de dónde debe mandar y a partir de dónde debo de pronto obedecer. Recuerdos buenos muchos, de pronto de muy niño cuando veníamos aquí a Piendamó en tren, era en tren que veníamos,
el frío, sufrí mucho por las gripas de pronto que me dieron. Era ella quien de pronto determinaba el remedio que había que darle a Gabriel para la gripa. Los diciembres que pasó en la casa, un diciembre que nunca, pues que queríamos que no se fuera, decía mi papá, pero la condición fue que ella dijo, vamos a matar el chivo, y me quedo, y así fue. Se mataron el chivo y el ovejo, y fue por esa razón que ella, bueno, esa que ella colocó la condición para quedarse. Recuerdos malos de pronto, un momento en que estuve enferma, muy enferma, y vino la cirugía. Creo que fue un momento en que partió, y de pronto el retroceso de decir, cuando mi mamá necesitó de ella, fue ella quien nos cuidaba. Después del fallecimiento de papá en 1962, Anita y Darky, mis hermanos mayores, fueron las columnas principales para sacar adelante la familia, siempre pendientes de mamá y de mis hermanos, ayudándolos en la crianza y en las necesidades de la casa. Soy Elio Gamboa, Elio Gamboa. Nací el 12 de septiembre de 1949. Ella creyó que yo le había contestado de mala gana y ella está haciendo una sopa de maíz. Yo levanté los hombros, algo así, pero ella creyó que yo le había respondido mal. Y apenas volteé, con ese cucharón esmaltado me abrió la cabeza. Y una vez que me dieron una plata, me la hizo devolver. Se a vender velas, vendí velas, jabón, de Silvia, Morales. Bueno, ya entraba la platica, ya llegaba con el pan de bono, eso sí es bueno. Que sepa yo de dónde viene la plata. Que no me alcahuete. Me dio garrote hasta que se cansó. Pero fue justo, necesario. ¿Entiendes? Porque si no lo hubiera hecho así, como perra, es como, ¿a dónde estaría yo? Digo yo. Agradecido con la vida por todas las oportunidades que me ha dado, orgulloso de mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos, sobrinos, todos ellos trabajadores honestos con alto sentido de responsabilidad. Soy Kenielius Villa Gamboa, nieto de Margarita Martínez, hijo de Jordania Gamboa, el más querido en la dinastía Gamboa, el que la acompañó aparte de Joel Logan, en la mayor parte del tiempo, que me crió, me contempló, me dio de comer, me cascó, me enseñó tal vez a caminar o a comportarme. Mi abuela, una persona muy jodida, como dicen por acá, berraca, a trabajar. Se caracterizó en Tiendamó por su majar blanco, pan de bono, las acemas, el pan aliñado, las cocheras, sus pollos blancos. Su casa muy particular por tener variedad de animales. Tenía mucha comadre, muchas personas que la querían, porque me enseñó cosas que solo las madres pueden enseñarle a los niños, ¿no? A los hijos. Su familia, compuesta por 10 hermanos, 2 murieron pequeños. Le sobrevivieron 7 mujeres: Leonisa, Adelinda, Amalia, Isabel, Ofelia, Margarita y Matilde, y un varón de nombre Noé. Todos hijos de Etelvina Fernández Marroquín y Cecilio Martínez. Un hombre muy trabajador, era pescador, cazador de todo animal que se podía comer: pavas, torcasas, tigrillos, venados, armadillos, guatines y hasta chuchas. Entre los dos sembraron muy bien en sus hijos los buenos principios de la sencillez, la humildad, la honestidad y el trabajo. Mi abuela conozco su constancia, la perseverancia para las tareas diarias, cotidianas que se hacían en la casa. Emprendedora con todo lo que fuera alimentación, que no nos fuera a faltar la alimentación. La abuela alcahueta, cariñosa, su
entrega a la lectura de la Biblia, a la oración, y que nunca faltaba ir a misa, a las cuales fuimos sometidos también a ir a misas, a iglesias llenas. Admiro de ella esa constancia, su temple, su carácter, porque no dudaba en decir las cosas como le parecían a ella, que tal vez no fueran las que eran, quizás pues no eran, pero sí era muy convencida de lo que quería. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. O si le tenía que decir algo en la cara a uno, a los demás se lo decía. También era muy estricta. Si de pronto me llevaba cuando estaba niña a visitar dos amigas, era mucho. Del resto me mantenía en la casa remendando, cocinando, tostando el café. Mi mamá era muy trabajadora. Debajo del tendal me enseñó a hacer el café, me enseñó a hacer el arroz, y el brasero era un tarro de saltinas que lo hicimos brasero, y ahí cocinaba yo debajo del tendal. Ahí aprendí yo a hacer café y a hacer arroz. Ella, cuando se decía estar alegre, ella también tenía su chispita de alegría, a como hacer que bailaba y alzaba los pies y lo hacía reír a uno. Tarareaba una canción que se llama Flores Negras. Recuerdo de mi papá, que estaba enfermo y era un señor de sombrero, de ruana, y que estaba enfermito. De mi mamá recuerdo que ella me crió muy pegada a mi Dios, en la iglesia católica, muy pegada a mi Dios, y yo me crecí así, con ese temor de Dios. Margarita Martínez era una joven muy hermosa, de ojos claros, piel blanca, pelo largo y lacio, quien, al no encontrar oportunidades en su pueblo, decidió buscar mejor futuro en Palmira Valle, donde aprendió panadería y repostería. Años después, regresó al pueblo con regalos para su mamá y sus hermanas. Asumió la responsabilidad de la casa, convirtiéndose en su segunda madre. Montó una panadería y producción de toda clase de pasteles y dulces hasta que decidió volverse a Palmira. Bueno, de todas maneras, al principio me fue muy difícil adaptarme, ¿no? A vivir con ella, compartir con ella el tiempo que viví. Yo me ponía a ayudarle a moler a veces y se enojaba, vos no sabes moler, voy a hacer el pan de bono. De todas maneras, pues ella ya me fue conociendo más a mí, tal vez ella estaba equivocada con el problema mío, que pensaba de que tal vez yo no era una mujer de hogar o como muy más joven que el hijo, y que tal vez me iba a quedar grande la obligación. De todas maneras, ella ya fue comprobando que las cosas no fueron así, aunque pues los 5 años que compartí, arriba compartí por ahí 1 año, y cuando nos pasamos al apartamentico abajo, vivimos otros 4 años. Yo quiero que vivan como mi Dios los manda. Y me dijo, por eso es que esa china es el demonio, esa china es el demonio, tienen que hacer bautizar a esa china. La cosa fue que ella nos arregló el bautizo de mis 2 hijas, ella nos buscó los padrinos. Ni Lore ni yo pudimos, pues eso y esto, y lo que ella colocó, que son los sobrinos, las sobrinas de ella, que es pues, ¿cómo se llama? Esta Nancy, Samir, ellos son los padrinos actualmente de mis hijas, porque ella fue y se hizo un sancocho ahí, pero todo lo dispuso ella. Estoy honrando la memoria de mi madre Margarita Martínez Fernández, quien falleció la madrugada del 1 de enero del año 2015. Estoy honrando la memoria de mi hermana Ana Betania Gamboa Martínez, fallecida el 2 de abril del 2012, reconociéndoles sus enseñanzas y la calidad de personas que fueron en vida, madres ejemplares,
Nunca iguales, pero cada quien con su personalidad, con carácter independiente y decisión auténtica, enérgicas, emprendedoras, responsables, honestas y nobles. Margarita Martínez Fernández se trasladó a Cali y tiempo después la encontramos en Piendamó y en algún lugar por donde anduvo se conoció con un señor comerciante, trabajador y honesto, a quien le gustaba mucho las buenas e interesantes conversaciones y la lectura como medio de superación personal. Federico Hidalgo Gamboa Chacón, mi padre, hijo de Federico Gamboa y Dolores Chacón. No le gustaba que la recucharan, que la tuvieran en broma. No, ella para eso era como una ofensa. Bueno, conmigo fue una persona muy estricta, a pesar que yo fui casi el último que recibí garrote, pero fue muy estricta. No le gustaba que andara corriendo por la casa, que la bulla no le gustaba, que me mantuviera quieto o haciendo cualquier cosa, pero que estuviera quieto. Yo siempre dormía con mi abuela, a pesar de que a ella no le gustara que otra persona acostara en la cama con ella. También, a pesar de todo, ella era muy buena gente conmigo, pues a pesar de que me le comía el dulce, escondía, ya siempre era bien conmigo. Un buen recuerdo. Un buen recuerdo de tantos. No, en este momento no. No hay. No tengo uno en la mente. Papá nació en 1908 y murió el sábado 21 de abril de 1962. Recuerdo que en mi niñez con mi viejo trabajaba y él a la vez me enseñaba cuánto valía la honradez. De mi padre tengo recuerdos de su gran visión para el comercio, que me ayudó mucho en mi futuro con una de las profesiones más importantes en mi vida, la confianza que depositó en mí para manejar su negocio, los consejos que una noche, siendo un adolescente, me diera sentado en su cama. Meditando sus consejos, sus penas y sinsabores, me quedan grandes, señores, los zapatos de mi viejo. Yo soy Ana Carmenza González Gamboa. Soy la hija mayor de Ana Vitania Gamboa. ¿Quién fue mi mamita para mí? ¿O quién ha sido? El modelo de mujer, temperamento fuerte, una mujer emprendedora, creativa, abnegada, entregada 100% a sus hijos y a la mayoría de sus nietos. Con nosotros los mayores fue muy especial. Mi mamita ha sido una mujer tan independiente, tan ella misma, tan original. Y no me canso de decir tan creativa porque el hecho de haber sido como la mayor, fui realmente privilegiada en todos los aspectos, porque siempre pensaba mucho en mí, en darme el gusto, en darme lo mejor, el mejor regalo a los nietos, el mejor abrazo. Yo tengo una maleta que es la maleta del viajero. En esa maleta tengo muchos recuerdos. Entre los recuerdos tengo alrededor de 70 cartas. Es una reliquia tener esas cartas. Anoche, precisamente, me leí 3 cartas. Lloré. Mi madre, para mí, ha sido lo mejor. Que yo haya podido tener. Yo le digo en mis oraciones a mi Dios
que si fuera posible me quitara años de mi vida para pasárselos a ella. El municipio de Piendamó es tal vez uno de los más importantes en el departamento del Cauca, y es en esta bendita tierra donde comienza a conformarse la familia Gamboa Martínez, familia compuesta por 2 hembras y 4 varones: Ana Betania, Darky Hidalgo, Mirto Ángel, Sion Eliud, Eneldo Loredán y Jordania Gamboa Martínez. Cumplida, siempre todo al derecho, siempre todo en orden, siempre pensando en que todo debe ser honrado, en que todo se debe conseguir trabajando. Aprendió a hacer pan, toda clase de dulces que se le presentó, trabajó en dulces, bombones, chocolate, hizo de toda clase de pan, vendía pan a las tiendas. Y viajaba con mi papá a trabajar a otras partes, a Silvia, a Matarredonda, a muchas partes que yo recuerde que viajó. Le gustaba mucho ir a las fiestas, a trabajar. Cuando mi papá ya murió, entonces ella cogió el negocio de mi papá. Empezó a viajar, a vender cacharros, porque a ella siempre le gustaron mucho los animales. Vivía de engordar y vender los marranos. Al morir mi papá, al año y un mes, así, me casé. Siempre fue una persona muy alentada. Fue una persona rígida porque ella le tocó una generación donde no los dejaban estudiar, sino que solo los ponían a trabajar, y que la mujer no tenía derecho a nada más a trabajar y a vivir en la casa. De las épocas felices, los diciembres. Para ella era la gran felicidad, y para nosotros. Llegaba el 16 de diciembre, empezaba la novena y mi mamá llegaba a la casa a hacer el dulce, a hacer el pesebre, sus juegos, su risa, sus charlas, sus cuentos, los paseos que hicimos muchas veces. Ella era una persona que nunca le dio pereza a hacer de comer, que nunca le sacó el cuerpo al oficio. Una persona que el que llegara a su casa ella se desesperaba por servirlo, porque coma, por acomodarlo. Siempre viví agradecido con mi tía Matilde. Ella me ayudó bastante cuando muchacho me fui a trabajar a Cali. Siloé, su barrio, su casa sencilla y humilde, pero irradiaba la alegría de mi tía. Aún con muchos años sobre los hombros, conservó el sentido del humor que la caracterizaba. Subíamos y bajábamos con los potes recogiendo agua en las madrugadas, y los domingos, cerca a la plaza de toros de Cañaveralejo, abría su negocio de producción de empanadas. Era la tía más allegada y más querida de nosotros. Falleció el 27 de abril del año 2019. Dentro y duermen allí en esa pieza. Le dio a la indiecita, le dio posa. Y ahí mismo entramos, descargamos las cargas, las calzadas, no habíamos almorzado, no habíamos comido nada. Mi bisabuela, Etelvina, Amalia, mi tía Amalia, Isabel, mi tía Isabel y Matilde. Y usted, tía, porque mi abuela Ofelia se había ido para Palma de Leche. Llegaron a la indiecita, les dio posada. Y entonces le dijo mi mamá Amalia, que era la más grande, le dijo: mija, dígale a la señora que le dé permiso para que haga cafecito y a ver si hace unos platanitos. Ya estaban secos, que habíamos de cargarlos, pintones pero secos, y hace esos platanitos. No habíamos almorzado, sino que habíamos llevado eran unas masas de masa de choclo con queso, que le llamaban allá buñuelos, no, sino ¿cómo era que le llamaban? Masas de choclo. Almojábanas. Les decían almojábanas. Almojábanas secas ya, pero eran ricas porque eran de masa. El maíz y queso. Cuando al rato nos fueron pasando esas indiecitas, señores, platos de frijoles con caramba. choclo y carne de cabeza de vaca. Carne de cabeza. Salieron buenas. Nos dieron comida.
Y digo, ¿cómo dicen así? Duerman aquí. Ah, caramba. Y bueno, no sé, ¿cómo se le caímos? Buena anfitriona. Entonces la que hablaba era mi mamá. Le dije, Claro. aquí mamá, aquí está la señora, buenas tardes. Sí, vea señora, por favor, si nos da posada, porque es que mi muchachita estaba enferma y no hemos encontrado carro. Mi tía Amalia. Amalia. Y no hemos encontrado carro, esta muchachita enferma. Nos da posada para hacer un cafecito y esperar el carro. ¿A qué horas pasará el carro? Dijo la señora, ¿para dónde van? Dijo, no, es que vamos para el tambo, le dijo mi mamá, porque yo voy a pagar una promesa para que el señor del tambo me devuelva la vista, porque soy ciega. Entonces la señora dijo, sí, entren, acomódense ahí, descarten. ¿Y había algún santo que se llamaba el Señor del Tambo, le decían? Sí, el señor del tambo, allá en ese pueblo es que existen. Le tenían fe, debe existir hoy en día. El tambo Nariño. Tambo Nariño. Claro, todavía existe. En lo personal, muy orgulloso de los genes de mis padres en mi ser. Desde pequeño quise saber y conocer muchas cosas. Me llamaba la atención la música, la fotografía, saber hablar, aprender a leer y a escribir. Recuerdo mucho a papá. Tenía una letra muy bonita. Me veía viajando y conociendo lo que había más allá de las montañas de mi pueblo. Algunas cosas las logré y otras creo que me faltó más berraquera. Somos obra de su amor, de su gracia, creados por Él. Que esta vida que les voy a leer acá dice las personas, ya no están todos los amigos que nos rodeaban en algún momento de nuestra vida. Ahí están solo las personas que Dios ha colocado a tu alrededor. Que lo importante es caminar con Él. Porque dice la palabra de que le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma. Personalmente para usted, ¿qué representa Margarita Martínez? Margarita Martínez representa la mejor mujer de la tierra. En mi vida no tengo nada que reprocharle. Por eso yo le agradezco a Dios por haberme proporcionado esta dicha. Un buen recuerdo. Toda la ayuda que ella me proporcionó en mi juventud para organizarme laboralmente y continuar en mis diligencias personales. Siempre ella me dio ejemplo, orientaciones que me sirvieron de mucho y yo nunca las olvido. Por eso es el recuerdo que está grabado en mi memoria. ¿Algún mal recuerdo? No, ninguno. ¿Alguna anécdota? Haberme ayudado ella para empezar a trabajar. Carro, caballo y mujer, no se lo preste a nadie. Carro, caballo y mujer, no se lo preste a nadie. Si presta esas tres cosas, hijo mío, te dejarán en la calle. El que quiera pescado, que se moje. ¿Y alguna anécdota? Cuando ella empezó a perder la memoria, que una vez llegamos a la casa de ella a hacerle visita como a las 7 de la noche. Jordania abrió la puerta de la casa, cuando entramos había un humero dentro de la casa. Y cuando fuimos a mirar era que ella había puesto una vasenilla plástica a calentar en la hornilla que para hacer un café. Y ella estaba riéndose. Entonces fue ahí cuando empezamos nosotros a entender de que estaba mal de la cabeza, que algo estaba sucediendo, que la mamá tenía un problema mental. Le hicimos la propuesta de que se viniera a vivir con nosotros, pero ella nunca aceptaba. Ella decía que de su casa no salía y que no salía, hasta que por fin pues transcurrió el tiempo y debido a que ella se iba poniendo como más mal, entonces ya aceptó venirse a vivir con nosotros. Y adicionando de pronto algo que me parece excelente, o sea, es podernos reunir como familia, compartir en vida. De pronto con la familia a veces uno se reúne por el sepelio de alguien o porque alguien enfermó o porque alguien faltó. Pero ayer pudimos de pronto cantar el cumpleaños a mi abuela y lo que yo noté de la gente que hace años la conoce es un agradecimiento. Un agradecimiento y
pienso que en vida hay que hacerlo, o sea, hay que agradecer y que estamos donde estamos a hoy, 41 años tengo, soy ingeniero de sistemas y de pronto esa base, Margarita, tiene que ver en la vida de Gabriel, con toda certeza. Si nosotros estamos unidos a alguien es porque muchas personas que hay en esta tierra, pero Dios permitió que estuviéramos cercanos los unos a los otros. Es brindar lo mejor, es ser lo mejor, es tratar de dar lo mejor y en esos años valorar a aquellas personas que Dios ha permitido que compartamos con ellas en este camino. ¿Listo? Levantarlo a uno que es que a las 4 de la mañana para ir a cargar agua, pero muy bueno, ¿para qué? Conocerla a una joven, trabajando esto y lo otro, y ahora verla sentada, eso es verdad, se le parte el alma a uno, pero uno no puede, por ejemplo, metérsele muy en la cabeza a ella, decirle, mamá, vea, perdóneme, mamá, ella puede estarle oyendo a uno, mamá, perdóneme, vea mamá esto, ¿por qué no le dije eso antes? Tenemos que resignarme yo mismo. Si no me arrepentí, le pedí perdón. Cuando estaba en buen estado, ¿qué le voy a decir yo a la mamá? Perdóname, mamá, esto no. Eso sí que no. La cagué. Ya pasó. ¿Qué puedo hacer? Que prefiero verla yo ahí y ya tener que ir a llorar yo por allá otra vez. Porque me dio sinvergüenza. Me hacía sinvergüenza. Ahora, no hay cosa que cuando me muera, me va a estar llorando en el cementerio porque saco la mano del cajón y te aprieto el pescuezo, tu trompa te la doy. Se me lo decía ya en vida, y es la realidad. Ya después de muerta, ¿qué le va a decir? Mamá, perdóneme, mamá, esto, mamá. Oye, ahora, te perdono y esto y lo otro. Y lloramos con mi mamá. Me acuerdo tanto, en la iglesia. Qué bueno y satisfactorio sería poder definir a mi madre utilizando todas esas palabras reales y hermosas con que la humanidad atesora un concepto amplio y rico al precisar el significado de una madre. No hablo de las mujeres que se destacan simplemente, hablo de las madres, con ese don especial que las caracteriza. Intento dejar un testimonio del cariño, el aprecio, el respeto por mamá, tan importante en mi vida. Un buen recuerdo. Cuando hacían los dulces, cuando hacían el majar blanco, que ella me tenía preferencia darme la cagüinga para que yo me la lambiera. Y no era sino que la cagüinga era para Kenny, porque no era para ningún otro. O de vez en cuando, pues, ya uno hastío de comer dulce, pues de pronto le daba lo otro. O el uno raspaba por un lado y dejaba raspar al otro con la cuchara por el otro lado de la cagüinga. ¿Y un mal recuerdo? Un mal recuerdo, no, de pronto que me cascó un día, con trampas, pero me cascó. Pero no, eso es normal, ¿no? En toda situación, abuela, nieto. ¿Qué trampa le hizo? ¿Qué trampa? Me dijo que se había soñado conmigo y que yo me había visto en el sueño que tenía un lunar en la espalda. Y entonces me dijo que le mostrara. Y yo inocente, pues fui y le pelé el rabo para mostrarle. Y cuando en una maleta sacó una correa y me cascó. Me cascó y ya. Cascado me quedé, pues qué más iba a hacer. Con trampas, pero me cascó. Hola, soy Aisa Margarita Gamboa González, hija de Rosaura González y de Mirto Ángel Gamboa Martínez. Para mí se me hace un poco difícil definir a Margarita Martínez, a mi nona, pues porque la verdad no tuve mucho tiempo para compartir, pero por las cosas que recuerdo, por las cosas o las historias que mi papá nos cuenta, ella siempre fue una mujer muy luchadora, fue una buena madre, fue muy atenta, muy cariñosa, una mujer decidida y trabajadora. Tomaba las decisiones pues de acuerdo al bienestar de la familia, que siempre estuvo muy pendiente, era muy atenta, muy servicial pues con
las personas que la rodeaban. De pronto entre las anécdotas o las historias así que recuerdo de ella fue una vez que viajamos a Piendamó, pues con mi hermano, estábamos con Andrés y mis papás y mi nona Carmenza, y pues estando allá, en lo poco que recuerdo, pues mi nona siempre fue muy cariñosa con nosotros, estaba muy pendiente de lo que necesitábamos. Pues diría yo que como todas las nonas siempre, como todas las abuelas, siempre era muy, muy amorosa en el trato, en las palabras que utilizaba con nosotros. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Cuando me puede ver en otro, mis ojos le mirarán. Para mí siempre después de mi mamá era un soporte, la abuela. Yo verla a ella como persona, con esa que querer hacer algo. Yo la conocí siempre con su negocio donde iban los comensales. Yo tenía 6 años, hasta menos, yo me acuerdo. Que allá en esa casa iban unas mesas grandes y iba mucha gente a comer. Ella no era de las que calentaba agua para bañarnos, sino así, 7, 8 de la mañana agua fría. Del tanque a la cabeza y a sobarnos con el jabón y estropado hasta que quedaba yo casi rosadito como un camarón. Cuando iba a Abuela Grande y mis amigos ya la conocían como la abuela, llegó tu abuela, y entonces ya ella se dio a conocer de que, mucho más templada que mi mamá. Si los vecinos, los más allegados, salía ella, y eso era como cuando sale pues la directora de una escuela de internado. Se quedaba callada la gente, esperar a ver qué es lo que iba a decir don Margarita. Hay días salía muy alegre y saludaba efusivamente, otros días se entran y estos cuánganos, porque si ella se le olvidaba el nombre de alguien tenía una facultad, una facilidad de poner cualquier lángara, dulzaina, lo que fuera, se le inventaba para llamar la atención a las personas, sin ofender, sí, pero sí. Temple primero, temple ante todo y autoridad. Esos parámetros de autoridad y de cuidado y de decirle al hijo las cosas son así, son las que me tienen hoy aquí con mi hijo. Para mí ha sido una enseñanza. Mi madre no fue la mejor mamá del mundo, pero fue una de las mejores, como aquellas que también dejaron una huella imborrable para la humanidad, como Rosalina Suárez, una humilde lavandera que un 23 de abril de 1855, en Bello, Antioquia, dio a luz a un niño llamado Marco Fidel Suárez, o Ross Kennedy, madre de John, Robert y Edward Kennedy, unas de extracción humilde y sencilla que se mataron el lomo por sacar a sus hijos adelante, y otras famosas de apellidos ilustres y dueñas de cualquier cantidad de dinero y fama, pero madres, al fin y al cabo. Cuando yo estudiaba, ella hacía todo lo posible por comprarme los cuadernitos o los libros, así fueran de segunda, pero ella me los compraba. Estaba pendiente que mi uniforme, así me lo hiciera ella misma, pero ella me conseguía las cosas. Me enseñaba que debía hacer las cosas. ¿Hay algún buen recuerdo, uno que esté por encima de todo? Ella me ayudó mucho con Kenny. Cuando Kenny nació, ella me ayudó muchísimo, muchísimo. Una anécdota. A ver, pues yo recuerdo mucho cuando Kenny nació, ella le pedía a mi Dios que no fueran a hacer un sábado. ¿Por qué? Porque los viernes hacíamos dulce y los sábados se hacía pan de bono. Entonces, como yo le ayudaba a ella, y precisamente Kenny nació un sábado. El día anterior habíamos hecho dulce y yo estaba bien. Y a la madrugada del sábado corra para el hospital y eso fue rapidísimo. En 2 horas ya nació Kenny. Y entonces, como era sábado, era día de ella entregar el pan de bonito y de vender el dulce.
y yo en el hospital. Entonces ella pues pendiente de llevarme el chocolatico caliente y se fue ella en un momentico a dejarme el chocolate al hospital, y cuando fue a sacar el chocolate le había quedado. Pobrecita, ella le tocó que devolverse otra vez para la casa a llevarme el chocolatico. Ella con Luz Marina y con Samir el primo, y yo la vi tan contenta, y ella en el pasto, y se sentaban a carcajearse y a reírse. Recuerdo esa alegría de ella cuando ella visitaba a Betania, o que la visitaban a ella en los diciembres. Yo recuerdo de que estaba Betania con todos los hijos, con el Leuto, y que los regalos y que la ropa y que todo eso pues era una alegría para todos. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado. Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado. A los 3 días de yo estar aquí, ella vino aquí. Ella vino aquí, y entonces me acuerdo que golpeó tan duro la puerta y salí yo, y entonces ella la vi, le camina y siga. Me dijo, no, yo vine a verte cómo estás. Entonces le cuento que yo quedé tan sorprendida porque ¿sabe qué me dijo? Me dijo, ¿sabes qué vengo a decirte? Yo quiero hablar una cosa con vos. Le dije, sí, ¿qué será, mi María? Entonces le dijo a mis 2 hijas, vea, China, hágase para allá, y las niñas se salieron para ir para la pista. Entonces me dijo, mira, si yo algún día he sido mala con vos, si te he hecho sufrir, me dijo ella. Me cogió las manos y me dijo que la perdonara. Me dijo, ¿me perdonás? Si yo sí le dije, no, mi Margarita, yo no tengo nada que perdonarle a usted, porque pues en realidad pues era la mamá, y por él tal vez ella fue muy dura. En un comienzo fue muy dura conmigo. Muy dura, me hizo llorar, pero nunca me queda de satisfacción de que grosera nunca fui. Bueno, mi buen recuerdo, que me hemos dicho que eso sí me sonará para toda la vida, es el día que me casé, el día que nos casamos. Nos acompañó ella, mejor dicho, toda la noche, que pues para nosotros fue el mejor regalo, que imagínense ella la edad que tenía, y acompañarnos toda la noche a mí me llenó mucho, tanto a mí como a Loredana, de felicidad, que ella compartiera con nosotros ese momento, porque pues hubiera sido otras, había ido temprano, y no, primero fue mi mamá, imagínense, y ella se quedó con nosotros, que eso yo lo valoré muchísimo, y que ella quedó feliz, me dijo, ahora sí me siento feliz, porque ya te veo casada. Descanse en paz. Tu hermana Margarita Martínez de Gamboa y todo el mundo, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Entonces, un mal recuerdo. Un mal recuerdo el día que me tocó que pasar los 1000 Jesuses con ella en la iglesia. No, yo tenía como unos 8 o 9 años. Rezar los 1000 Jesuses. Rezar los 1000 Jesuses en la iglesia. Sentado, arrollado. No, sentado, yo ya estaba que me dormía, y ella que Jesús.
Hasta que me dormía y yo, mamita, vámonos. No, que espere, mijo, que ya voy a acabar. Es un mal recuerdo para mí. Pues el día que mi mamá fue para Ecuador y me llevó como casi una semana con ella. Semana completa con ella y no, pues a mi abuela no me daba así mucho abrir a la puerta. El resto pues, mijo, ¿quiere venga a ver las noticias? Es una anécdota que con mi abuela yo como a los 8 años, a los 9, 4 días encerrados. Me acostumbraba que yo acá donde vivíamos jugaba con mis amigos. Para ella, que le gustaba tanto rezar, no pudo tener mejor satisfacción que la invitación a Bogotá durante mi estadía en la capital. El jueves 22 de agosto de 1968 se da la primera visita de un papa a Latinoamérica. El Papa Paulo VI llegaba a Colombia. Perdida entre la multitud de peregrinos que asistieron al templete eucarístico, estaba feliz. Para ella era un sueño realizado. Estuvo muy contenta. Visitamos la Quinta de Bolívar, el Cerro de Monserrate, la Catedral de Sal en Zipaquirá, el Capitolio, la Catedral Primada de Colombia, la Plaza de Bolívar y no recuerdo qué otros lugares. Es la abuela que uno no olvida y que de pronto duele mucho saber que desaprovechamos tanto conocimiento de parte de ella, porque no pensamos que de pronto una enfermedad no la fuera a marginar de la manera que lo hizo. Esa mujer tan alegre, fiestera, chistosa, o sea, características que mi mamá no tiene. Éramos muy felices. Las vacaciones de nosotros eran en Piedna, pero se añoraban llegar a Piendamó, a pesar de que era así como un régimen algo militar dentro de la casa de mi abuela. Mis hermanos siempre me decían, pues como yo era la consentida de mi abuelo, simplemente era el respeto que me infunde, el que me hacía de pronto obedecer de una sola palabra lo que me pedía. Siempre he pensado primero en ella que en mi mamá. Siempre he admirado la alegría de mi abuela, porque a pesar de que le tocó muy duro y fue sola mucho tiempo, nunca mostró tristeza por haberle tocado lo que le tocó vivir. Al contrario, se sentía muy orgullosa de haber sido y de haber logrado y de haber hecho y de haber tenido sus cosas y conseguir y de haberle dado estudio a sus hijos. Nos mandó a hacer una cocina hecha en latas, metal, en unas canecas de aceite en ese tiempo se vendía el aceite en canecas metálicas, y con eso nos hizo hacer una cocina completa y nos la trasladó a la grande para meterla en una casa de muñecas que mi papá nos había hecho, pero no teníamos cocina. Me compraba las ollas de barro, todo de barro, para que aprendiéramos a hacer comitivas. La primera vez que ella me chuneó, alguien que se atrevió a decirme algo malo a mí, y no le importó enfrentarse con el muchachito y pelear y defenderme. La mujer trabajadora, indiscutiblemente guerrera, luchadora, comerciante, negociadora. Algunos la pensarían hasta atrevida. Una mujer tan buena, tan berraca, tan tenaz, tan excelente, haber quedado como está ahora. ¿Me entiendes? A veces me enojo con mi Dios porque hizo las cosas así. Que el día que ella se muera, yo quisiera ir atrás de ella. Pero el amor de mi mamá no tiene un límite. No tengo queja de ella. Es lo mejor que ha habido en la vida. Tan cierto es que yo creo en la reencarnación
Y si mi Dios me diera la oportunidad de volver a ser hijo de ella, lo haría y trataría de ser el mejor hijo, corregir todos los errores que cometí con ella, de pronto haciéndola llorar, no sé. Yo no tengo queja de mi madre. Si pudiera volver a ser hijo de ella. Pero no era suficiente con todo ponerla a ella. Tenía que ser una estrella amorosa y refulgente. Le dio vueltas a la mente y el mundo se iluminó. Entonces Dios ordenó que trajeran la mujer, ese extraordinario ser en madre lo convirtió. Según las fechas yo tenía como 6 años y medio cuando murió Carmelita, que era la mayor, y el menor que tenía 1 año, que llamaba Sion, o se llamó Sion. Me acuerdo que mi mamá se enfermó. Mi mamá era una mujer alta, de un pelo larguísimo, y se lo cortaron porque ella se trastornaba, porque en la misma semana se murió ella, un viernes o sábado, yo no recuerdo si era viernes o sábado, y por el día miércoles murió el otro hermanito. De él ella no pudo ni enterrarlo, porque cuando ella fue por él, mientras pasaba el entierro de la hermana, y ella se fue a llevar al niño a Popayán, y ella se enfermó, y como a los 3 días que volvió a Popayán por el niño a verlo, ya él había muerto y lo habían enterrado y no supieron decirle dónde lo habían enterrado. Esa pena de no haber visto ni siquiera el cadáver de ese niño, para ella fue mortal y un sufrimiento muy grande. Mi mamá, yo me acuerdo a pedazos que mi mamá sufría mucho, le daban como unos ataques de llorar. El recuerdo triste, triste cuando mi papá murió. Cuando la enfermedad de mi papá y mi mamá era la que se iba y me llevaba. Mi mamá fue a un punto que llamó, allí nunca se me olvida que la acompañé varias veces a un punto que llama Popayán, para allá que llama Julumito. En ese tiempo había que donde lo dejaba el bus había que caminar como 2 horas. Se llevaba una canasta grande y era una, por decir, 12, 14 botellas, litros. Y de allá se las traían llenas de agua. Se cargaba todo eso porque eran los Ramírez que le mandaban un hierbatero a mi papá. Lo último que le dio fue una gangrena en un pie. Y él se enlocaba. Él, el dolor, perdía la razón y decía que nos había dejado dormir, siquiera los dejé dormir, siquiera han dormido, mentira. Era que él perdía la razón y él se ponía a fumar y a silbar y a cantar, amanecía. Que uno recuerda eso, que lo ha marcado como de tristeza, como de dolor. Y todo el que cree en mí no morirá para siempre. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debería venir al mundo. De nuestra hermana Margarita Martínez Gamboa, hijos, nietos y demás, familiares, personas allegadas de la familia, los amigos, amigas que acompañan a la comunidad en general. En Colombia son muchas las madres que son heroínas por su trabajo y sacrificio para ofrecer a sus hijos una vida digna y un futuro mejor, y no son reconocidas como lo merecen por el Estado ni por los propios hijos muchas veces, que abusan, ofenden y maltratan a quien le deben favores por montón. Ellas son quienes nos regalan su amor incondicional, interminable, desinteresado y único. Familia, buenas noches, buenos días, no importa el horario. Nos podamos reunir, nos podamos dar un abrazo. Y seguiremos siendo una gran familia, una familia en torno a unos abuelos, a unos tíos, a unos sobrinos que han hecho de esta familia lo mejor.
hombre sinvergüenza y me la tienes que pagar. Eres un hombre sinvergüenza y me la tienes que pagar. ¿Qué dejó para usted que llevara a la práctica de su vida y que de pronto lo llevara a su familia? Como decía, esa experiencia que recibí por razón de este trabajo, mis hijas recibieron también la educación necesaria desde su tierna infancia y gracias a ello obtuvieron una labor, un trabajo que les compensa todos estos conocimientos que pude proporcionar por razón de mi trabajo. Si tuviera que definir a Margarita Martínez en 2 palabras. Margarita Martínez, mi madre, 2 palabras, la mejor madre, la mejor mujer en mi vida. Yo la admiraba mucho por la cuestión de la forma como se dirigía a los hijos, sobre todo a Jordania, que siempre hasta última hora ella tenía el mando en ella. Sí. Y a mí me parece que es muy importante uno como padre siempre tener ese mando con los hijos, así estén viejos, porque el hijo así respeta al padre y yo creo que es una de las cosas que uno tiene que agradecerle, porque debido a esa educación, a esa forma de mandarlo a uno es la persona que hoy día es. Entonces me pareció una persona muy seria en ese sentido, en la crianza de sus hijos. Si usted definiera a Margarita Martínez en 2 palabras, ¿cómo la definiría? Una buena persona, una buena madre y me parece a mí que tiene que ser una buena esposa. Las mamás son quienes reúnen lo mejor de lo mejor en una misma persona. Son amorosas, dulces, delicadas, fuertes y poderosas, y temibles cuando nos portamos mal. Pero por encima de todo, nada en este mundo es más precioso que ese amor tan especial de una madre. Mi madre fue una mujer sencilla y humilde. Mientras estuve a su lado, la vi peleando dura y diariamente con la vida para darnos el pan de cada día. Margarita tiene que ver en la vida de Gabriel, con toda certeza. Hola, mi nombre es Mirto Andrés Gamboa González, hijo de Rosaura González y Mirto Ángel Gamboa Martínez. Cuando estaba niño, mis padres me llevaron a Piendamó, donde conocí a mi abuela Margarita Martínez. En el año 2012 o 2013 tuve la oportunidad de regresar a Piendamó a visitar a mi familia y me encuentro con la sorpresa de que mi abuela ya estaba enferma. Me hubiera gustado conocerla más, pues en su época cuando estaba alentada, porque pues escuchaba de mi familia y mi papá cosas muy bonitas de ella, de que era una mujer extraordinaria, trabajadora, muy amable, disciplinada, y pues hubiera sido muy lindo haberla conocido en ese momento. Su palabra, pero también debemos observar todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia de nuestras vidas, para que a partir de allí vayamos construyendo el lugar de Dios. Nos da la salvación, nos da la libertad para vivir libremente como hijos de Dios, amándolo a Él y a nuestros hermanos. Y ya que es un amigo de Santo cuando dice: vengan a poseer el reino de los cielos, porque tuve hambre y me diste de comer. Ahora es que me tenés que llorar, ahora, en vida. No cuando me muera, como es que decía ella, lágrimas de cocodrilo, lágrimas de yo no sé qué. Que vea yo llorándome allá,
saco la mano y te aprieta el pescuezo, te la pego. ¿Quién fue el trompo malo? Fui yo. Y yo no era malo. No era malo, ni fui malo, ni soy malo. Quería fama y échate a dormir. No hay más. 39 años casi que tiene. El único que la para de ahí es Diosito Santo. Ahí no la para nadie más, hermano. Solamente Diosito Santo, levántese como le da. Pero que yo le diga a mi mamá, perdóneme ahora, mentalmente, se lo diré, pero ella, aunque se lo diga, me perdona, sí, porque ella sí me lo perdonamos, porque en la iglesia sí me perdonamos, nosotros lloramos en la iglesia, ¿cierto? Nosotros lloramos. Buenos y malos, recuerdos de todo tuvimos la vieja, ¿para qué vamos a hablar? De manera que no me arrepiento, si la cagué, pues fue de inocencia o de esto, pero que yo lo haya cagado premeditadamente, no creo. Un tirón de orejas mi madre me daba cuando yo volvía de mi callejeada, con la ropa sucia, mi cara marcada y las zapatillas todas destrozadas. Un tirón de orejas me daba enojada, mientras me reñía, mientras me gritaba, anda para adentro, mocoso travieso, que si no te juro, me enojo por eso. Y yo que seguía, siempre protestando, mientras mis heridas ella iba curando. Luego me decía, no me hagas más eso, secando mi llanto con un dulce beso. Y de todas esas enseñanzas, ¿qué tomó usted para usted a esta edad que le haya servido? Lo tenga ahí como un camino. De ella, la rectitud de ella, la seriedad de sus cosas, el carácter que tenía para con las otras personas. Ella era jodida, pero tampoco era grosera. Ella era una persona muy seria, que no se dejaba de pronto estafar, ni le podía andar en la cabeza muy fácil. Ella, con su poca experiencia o enseñanza que tuvo, pero era una persona muy ágil para los negocios y tenía una cabeza muy centrada en lo que iba a hacer y lo que estaba haciendo. Si usted la definiera en 2 palabras. En 2 palabras. Mamá y abuela. Y en la iglesia donde tuvo lugar su matrimonio, teniendo a Dios como testigo, parece todavía escucharse estas palabras. Yo, Margarita Martínez, te acepto a ti, Hidalgo Gamboa, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo que dijo, lo cumplió fielmente, hasta que la muerte los separó un sábado 21 de abril de 1962. Y siempre se extraña y se añora de que esa persona está físicamente pero ausente mentalmente. ¿Cómo sería Margarita actualmente si estuviera lúcida? La facilidad de ella de hacerse respetar, de hacerse sentir como persona, de que aquí está Margarita y ella tiene una idea y ella la quiere hacer, que las personas la copien y la elaboren. Y agradezco al Señor que me haya brindado una abuela como ella. Si usted la definiera en 2 palabras. Yo la defino como amor y entrega, porque la palabra amor es general, que a veces decimos amor y a nosotros muchas veces nos dificulta demostrar el amor. Tal vez por ser padres, a veces por no ser blandos y otras veces
características que nos marcan. Y entrega, porque si nadie puede decir de que ella no se entregó, que fue una mujer mantenida o sostenida, no. Entrega total. La escuché muchas veces alentándonos para que estudiáramos. No quería que corriéramos la misma suerte de ella. La vida le negó la oportunidad de estudiar, pero lo que no aprendió en las aulas, lo aprendió en la universidad de la vida. Privada de muchas oportunidades, fue inmensa frente al trabajo. Difícilmente nada le quedó grande. Su capacidad intelectual tal vez no le sirvió para manejar las matemáticas, las ciencias y todas esas áreas que se hablan en los centros educativos, pero que frente a la vida se quedan cortos. De anécdotas, pues la verdad que recuerde más que todo cuando mi papá la llamaba y pues él siempre nos la pasaba a nosotros, a mi hermano Andrés y a mí, para que la saludáramos y siempre pues que nos saludamos ella nos preguntaba, nos daba la bendición, se le sentía como ese cariño hacia nosotros, nos preguntábamos qué hacíamos nosotros en el día y pues nosotros pues de niños sí le contábamos pues lo que hacíamos en el día, todas las actividades y pues ella nos contaba lo que había hecho en la casa durante su día y pues siempre se sentía ese cariño, ese amor en su voz. Sí, nos hubiera gustado de pronto tener más tiempo para poder compartir con ella, nos hubiera gustado mucho. Bueno, definir a Margarita Martínez en 2 palabras, yo diría que cariñosa y luchadora. Recursiva, inteligente, emprendedora, siempre con una actitud positiva frente al trabajo y a los negocios en que se desempeñaba, bien produciendo o bien comerciando. Casada con papá por lo civil y por lo católico, lo acompañó en las buenas y en las malas. Trabajó hombro a hombro junto a él, unas veces sonriendo y otras veces llorando. En nombre de los familiares de nuestra hermana Margarita y en el propio agradecemos a la comunidad en general su acompañamiento y participación en esta Eucaristía que hemos celebrado precisamente por su eterno descanso. Nos disponemos pues para llevar los restos o el cuerpo sin vida de nuestra hermana hacia el cementerio. Al Rey adoremos, para quien todo vive. Le agradezco a ella que me enseñó a querer a Dios, que yo he tomado muchos ejemplos de ella. De pronto a dejar a un lado un poquito ese amor que se le tiene al hijo para ser estricta, porque ya poniéndolo uno en práctica ve que eso da resultado. Así uno tenga el corazón más blandito, pero uno tiene que ser fuerte en determinados casos y hacerse sentir. Todos los días recuerdo frases de ella. Por ejemplo, ella iba a la plaza y ella decía, véndame una libra de yucos, pero si me los dejas coger. Y yo hago lo mismo. En 2 palabras, ¿cómo la definirían? Como una muy buena mamá. La quiero mucho, mucho, mucho. Solo mi madre comprende las penas que yo he sufrido, solitario en el olvido, donde nadie a mí me entiende. Aquí en la cárcel se aprende lo que es para
amigo cuando nos falla la suerte. La cárcel es como la muerte y por eso la maldigo, para que aprenda. Sin ser nada especial, ella fue la maestra, la amiga, la mamá, la abuela que muchos quisieran tener. Todos los miércoles y sábados eran los días de mercado en el pueblo. El trabajo comenzaba en la madrugada y para acondicionar el negocio en las toldas participábamos papá, mamá y mis hermanos mayores, Anita y Darky. De las cosas que ella le mostró, le inculcó o le dio ejemplo, algo que usted tenga en cuenta en su vida personal como algo positivo. La seriedad, ante todo la seriedad, el respeto también. Ahora mi abuela tan seria con los demás, que la respetaran. Si tuviera que definirla en 2 palabras. No, respeto. Respeto, no, lo principalmente gana el respeto. Que nunca quiso mostrarnos como la parte débil, sino al contrario, siempre se ha mostrado como un roble. Por eso, hoy por hoy digo, era tan independiente que lo que menos le gustaba era que alguien le tuviera que dar de comer, a que a mí nadie me vaya a estar limpiando, ni bañando, ni dando de comer, porque como fue tan independiente, en su pensamiento no admitía. Y cuando uno tiene unos hijos, hasta donde uno puede dar todo por sus hijos, no esperar que los hijos le devuelvan, admirarse de lo bueno y admirarse de lo malo, pero disfrutar sobre todo los momentos en familia, las navidades en familia. O sea, gracias a que también tuve un papá que nos colaboró mucho en eso, ¿no? Que hacía muchas cosas para que la mamita fuera o nosotros viniéramos a Vietnam y estuviéramos en Navidad juntos, pero sobre todo que conozca a su familia. Todos tenemos dificultades en su forma de ser, pero sobre todo siempre tenemos que recordar que hubo y ha habido una persona y seguirá existiendo, esa Margarita, que nos enseñó que fuera de rezar y orar y pedir, era compartir. Y considero que eso es lo que hicimos con ella y agradecer al todo corazón haber notado la abuela que nos tocó. Ella compraba el mercado semanal para enviárselo a mi abuela Etelvina y a mis tías. Yo era el encargado de llevarlo hasta la estación del ferrocarril de Piendamó y despacharlo para Cali. Tuve la oportunidad desde pequeño de acompañarla a trabajar a los diferentes pueblos cercanos. Silvia, Ucenda, Tunía, Pescador, Morales, Mondomo, Caloto y Cali, entre otros. A su lado aprendí el comportamiento, el respeto, el trato y la responsabilidad con la gente. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz.
Margarita Martínez de Gamboa y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. La orientación que me dio mi mamá en el aspecto religioso. Me iban a gloriar a veces de ser una persona honesta, serio, sincero, correcto. Gracias a Dios, a los años que tengo no he tenido problema absolutamente con nadie. Y todo se lo debo a mi mamita porque demostró, nos enseñó eso, a ser uno correcto, a ser honesto, a no tener problemas con nadie. Ha sido lo mejor. Y eso ha hecho que yo en realidad esté ahora en la situación que estoy. Le doy gracias a Dios que ya me siento más tranquilo. Tengo un hogar, tengo mi casita, tengo mi trabajo. Y todo ha sido precisamente debido a ese amor que me colocó mi mamá en mi corazón y hizo que yo fuera una persona así. En el campo de la sociedad sea estimado, sea apreciado como todo un señor. Yo no soy doctor, escasamente estudié mi bachillerato, por ahí cualquier cursito de contabilidad, pero resulta de que ahora donde yo vaya las puertas se me abren, la gente me trata con educación. De todas maneras, Mirto, te agradezco por este acto. Tenía que llorar, porque vale la pena llorar por mi mamá, que lo merece. Si yo pudiera lavar los pies a mi madre con mi llanto, lo haría con mucho cariño. Recuerdo aquellos momentos cuando con el rejo o chuco en la mano impartía autoridad e imponía orden en la casa, pues la meta de toda su vida fue entregarnos una formación encaminada por los senderos del bien y bajo los ideales de las virtudes cristianas. No sé cómo hizo, pero mamá siempre tuvo tiempo para todo, para trabajar, para educarnos, para hacer el bien al prójimo y para practicar el heroísmo diario de cumplir con el deber. Recuerdo cuando mi abuela murió, la mamá de mi mamá, que también no la pudo ver en el entierro, porque en ese tiempo los teléfonos había que ir a la Telecom y nadie tenía teléfono, entonces mis tías pues no tenían a dónde llamarla y se habían marcado a que le hagan cita y no le dieron la razón y tal cosa. Cuando mi mamá vino,
ya la habían enterrado. Entonces, para consuelo ella, a los 3, 4 años sacó sus huesitos, se los llevó y los tiene allá en Piendamó, allá los tiene juntos a la hermana y a mi abuela. De resto fue una persona muy alegre, le gustaba mucho viajar, los paseos, hasta que tuvo fuerzas, iba para las Lajas, le fascinaba ir a las Lajas mucho, irse para Buga. Ejemplos de ella, no perder el tiempo. Nunca puede pasar el día que tenga que sentarse sin hacer nada porque yo me aburro. Ella era así. Yo reconozco que me mandan acuéstese, pero no, yo no me acuesto acostada. Mi mamá decía, uno no debe perder un minuto en la vida sin hacer un oficio, sin aprender algo, sin hacer algo, ¿no? Que según lo que uno ve y cree, debe ser primero honrado. Y que lo que uno lleva a la casa y lo que se ponga y lo que tenga lo consiga honradamente. Así no tenga lujos. Siempre estoy agradecido, así no sea fino ni sea lujoso, sentir que está bien con lo que mi Dios le ha dado hasta vivir. Si tuvieras solo 2 palabras para definirlas, ¿cuáles palabras utilizaría? Yo diría que fue una buena madre, porque hasta que tuvo uso de razón, por decir lo que ella se acordaba, siempre le aconsejaba a mi hija, sea valiente. Como quien dice, no eche para atrás en nada. Siempre fue una palabra que ella me dijo, tenga valor, mi hija, para todo. Tuve la oportunidad que me acompañara por algún tiempo en Cúcuta, pero acostumbrada a su tierrita, el clima y sus amigas, regresó a Piendamó. El clima de la capital del norte de Santander prácticamente la sacó corriendo. Tenía un sentido del humor original, tomaba del pelo, bromeaba, le gustaba el baile, la música y hasta un traguito se tomaba. Entonces sus ojitos brillaban, esos ojos que en más de una vez vi derramar lágrimas y en otras ocasiones los vi llenos de tristeza y de ternura. Muchas veces fui el causante de ese dolor y de esa tristeza. La hice llorar y la hice sufrir. La desobedecí cuando me ordenó, cuando me aconsejó. No la escuché. Me equivoqué y tomé la peor decisión. Soy culpable porque la abandoné en busca de un sueño que resultó ser solo una quimera. Porque estoy seguro que algún día nos volveremos a encontrar. No te digo adiós para siempre, sino hasta pronto, mamá. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós.